¿De qué elementos químicos estamos formados los seres vivos? Sí, pero de eso no solamente se encarga la bioquímica. La bioquímica no solamente se dice qué elementos químicos forman a los seres vivos, sino la bioquímica se explica cómo se realizan las reacciones químicas en los seres vivos. ¿Cómo se realiza el metabolismo? ¿Qué es anabolismo? Síntesis. ¿Qué es catabolismo? Degradación. ¿Cómo se sintetiza? ¿Cómo se degrada? Eso va a ser estudiado por la bioquímica. La bioquímica es la ciencia de las reacciones químicas, no solamente la composición química. Los elementos más abundantes en los seres vivos, que representan casi el 99%, dicen que son el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. ¿Y por qué lo ha dicho en desorden, profesor? Al contrario, lo he dicho en orden, porque ya está desordenado. Lo he dicho en orden de acuerdo a la cantidad que más abunda en los seres vivos. El elemento químico que más abunda es el hidrógeno, luego le sigue el oxígeno, luego le sigue el carbono y finalmente el nitrógeno. Esos famosos 4 elementos representan aproximadamente el 99% de la composición química de los seres vivos. Profesor, si los seres vivos están formados de esos 4 elementos, en la materia terrestre, ¿de qué elementos están formados? De silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio. Estos son los más abundantes según sus amplios conceptos de geografía en la corteza terrestre. ¿Cuál de esos elementos coinciden los dos? Tanto en la materia inerte como en los seres vivos que abundan. El único que abunda es el oxígeno. Esto es un poco extraño. Deberían ser casi todos que coincidan, pero no. Apenas el oxígeno es el único elemento químico. Ahora, el carbono hay que darle una mención especial, por eso el profesor lo ha subrayado aquí, porque el carbono tiene la capacidad de formar, dice, 4 enlaces de valencia. Aquí no sé si alcanzan a ver el carbono, tiene 4 brazos, y con estos brazos se pueden unir en cadena con otros carbonos y formar cadenas carbonadas, y esas cadenas carbonadas es lo que forman a las moléculas orgánicas. Una molécula orgánica joven está formada por una cadena de carbono, nada más. Entonces, todos los seres vivos somos prácticamente unidades de carbono. No es que los seres vivos tenemos moléculas orgánicas en nuestro cuerpo, estamos formados de ladrillo de carbono. Por eso que se hace la prueba del carbono 14. Entonces, el carbono es un bioelemento importante en los seres vivos, porque forma moléculas orgánicas. Pero también el oxígeno y el hidrógeno son importantes porque forman a la molécula más abundante de los seres vivos. ¿Alguien sabe cuál es la molécula más abundante de los seres vivos? El agua. El agua, que es el H2O, está formado de hidrógeno y oxígeno. Y profesor, si el carbono forma moléculas orgánicas, entonces ¿para qué sirve el nitrógeno? El nitrógeno es un elemento químico importantísimo, que más adelante vamos a recordar, para la síntesis de proteínas. Las proteínas están constituidas de nitrógeno. Por eso ustedes necesitan consumir nitrógeno en su dieta, porque de ese nitrógeno van a fabricar las proteínas. Sin proteínas no puede existir. Bueno, esto es una introducción que estoy tomando como prototipo San Marcos pensando en septiembre, pero le voy a agregar de otras universidades. A ver, primero, estudiemos los elementos químicos de los seres vivos. Bioelementos llamados también biogénicos. ¿Qué son los bioelementos? De los 115 elementos que hay en la tabla periódica, aproximadamente 25 nada más se encuentran en los seres vivos. Solamente 25 elementos químicos se encuentran en bacterias, algas, hongos, protozoos, plantas y animales. Estos elementos químicos de los seres vivos se llaman bioelementos. Los bioelementos, San Marcos los clasifica en 3 grupos. Los bioelementos primarios, llamados también macroelementos, o sea, elementos con mayor cantidad, o elementos organógenos, era el famoso chon. Pero el hidrógeno es el más abundante junto con el oxígeno, como les he comentado hace un momento. Los bioelementos secundarios son el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, etc. El calcio forma estructuras duras como los huesos. El fósforo lo encontramos en los ácidos nucleicos como el ADN. El potasio es el catión intracelular más abundante de las células. El azufre, no te olvides, forma los enlaces disulfuro en las proteínas, que es el segundo enlace más fuerte de la proteína. El sodio es un catión más abundante fuera de las células. El cloro es el anión carga negativa más abundante fuera de las células. El magnesio forma parte de la clorofila de las plantas. El hierro es importante en nuestra dieta para la síntesis de hemoglobina que transporta oxígeno a los animales vertebrados. Miren cómo estos elementos cumplen roles biológicos importantes en los seres vivos. Y los oligoelementos se llaman trazas, porque trazas significa que están en pequeñísimas cantidades.
Sin embargo, jóvenes, a pesar que están en pequeñísimas cantidades, se necesitan, es imprescindible para la vida. Si yo no consumo esto, profesor, ¿me podría causar la muerte? Por supuesto. Entonces, por más pequeño que sea, lo necesitas consumir. El manganeso, por ejemplo, es un activador enzimático, se llaman cofactores enzimáticos. El yodo es importante para la producción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides. Sin hormonas tiroideas no podrías vivir. El cobre es importante para la formación de la hemocianina, que es una proteína que transporta oxígeno en la hemolinfa de los invertebrados. El cobalto debes consumir porque gracias al cobalto podemos fabricar la vitamina B12 llamada cianocobalamina, que estimula la síntesis de sangre en el cuerpo para no tener anemia perniciosa. No te olvides que la anemia perniciosa se da por deficiencia de vitamina del complejo B. El zinc es un elemento químico, al igual que el manganeso, que activa las enzimas, son activadores enzimáticos. El flúor lo encontramos formando sales como el fluoruro de calcio en los dientes para el esmalte dentario. El molibdeno, el selenio, el cromo, son elementos, oligoelementos en pequeñas cantidades, pero tal vez no muy importantes para la vida, pero de todas maneras los necesitamos consumir. Esta es una clasificación de San Marcos. Ahora, profesor, yo también quiero postular a la real, a la agraria, y a todo lo que está debajo, otras universidades. Todo lo que está arriba, San Marcos. Vamos a repasar todas las universidades. Por ejemplo, otras universidades dicen, señor, nosotros no clasificamos como San Marcos los alimentos. Lo clasificamos en primario, primario, secundario y oligoelementos. Pues ahí está igual. No, bien. Los primarios, para nosotros son los carbones y luego los químicos no resumen. ¿Ves? Aquí el fósforo y el azufre no están en los primarios, no sé si te has percatado. Ahora, muchos de ustedes seguramente como alumnos novatos me van a decir, profesor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo respondo? Mira, nunca te van a preguntar, amigos, cuántos elementos químicos hay en el primario y cuántos elementos jamás. Eso es imposible, ninguna universidad te lo va a hacer. Lo que te van a preguntar es qué función cumple el azufre en los enemigos, para qué sirve el fósforo, el nitrógeno, qué es diferente. Esa fisiología sí lo debe mejorar. Pero les estoy comentando que esta clasificación también es válida. No quiere decir que San Marcos sea la última palabra ahí. Lo relativo en biología. Pero los secundarios, fíjense los secundarios quiénes están, y no coincide con los secundarios. Por ejemplo, aquí no lo podemos encontrar al elemento químico que hemos mencionado como el fósforo y el azufre. Pero el fósforo y el azufre lo han puesto en este lugar. Aquí tenemos el hierro. El hierro en realidad sí está, lo que pasa es que nos hemos olvidado poner. ¿Sí? Pero los oligoelementos, aquí sí hay algo que le gana a San Marcos. Porque San Marcos dice, los elementos son esos y puntos. Ya, pero aquí dice, hay dos tipos de oligoelementos. O sea, se amplifica más el conocimiento. Los esenciales y no esenciales. Profesor, un momentito. ¿Y cuándo se llaman oligoelementos esenciales? Esenciales es cuando sí o sí lo tienes que consumir porque inmediatamente te causa una enfermedad. O incluso la muerte. En cambio, si no lo consumes, tal vez no te enfermes tan rápidamente. La muerte no se va a producir. Una enfermedad tal vez. Por eso le llaman no esenciales, porque tal vez no son tan imprescindibles que digamos. Entonces, los oligoelementos lo han subdividido en esenciales y no esenciales. Esos elementos químicos ustedes deben repasar para que puedan responder a las preguntas. Ahora, moléculas. Ahí está. La unión de los elementos ya forma las moléculas. Es una molécula más grande. A las moléculas San Marcos le llaman principios inmediatos. Es un nombre que no me gusta utilizar, pero lo voy a utilizar porque San Marcos lo tiene así. Los principios inmediatos, ¿qué son? Son las moléculas, son las biomoléculas. ¿De qué están formados? De varios bioelementos. ¿Y cómo se clasifican las moléculas? Las moléculas se clasifican en inorgánicas y orgánicas. San Marcos dice, las inorgánicas son agua, gas, sal y mineral. Las orgánicas son proteínas, líquidos, proteínas, que son glúcidos, vitaminas y hormonas. Hasta ahí todo fácil. Entonces, esto es algo didáctico para San Marquito. San Marquito dice, señor, las biomoléculas se lo clasifican en inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas son tres, agua, los gases y la sal mineral. Y las orgánicas son los glúcidos, líquidos, proteínas y nutrientes. Pero las otras universidades dicen, señor, un momentito, nosotros no vamos a preguntar tan fácil. Nosotros vamos a decirle que las moléculas se dividen en dos grupos. Claro, inorgánicos, no, de otra manera. Nosotros lo clasificamos de esta manera. Según si la molécula está formada de un solo tipo de átomo o si está formado de diferentes tipos de átomos. Por ejemplo, aquí hay tres átomos, pero los tres son el mismo elemento, oxígeno. Entonces, esto es una molécula de un solo tipo de átomo y se llama homomolécula. En cambio, aquí, como tiene átomos ya diferentes, se llaman heteromoléculas. El ejemplo de homomoléculas tenemos al ozono, que es el gas que nos protege contra los rayos UV del sol. Ejemplo de heteromoléculas tenemos al dióxido de carbono, importante para la fotosíntesis de las plantas. Entonces, fíjense, aquí están amplificando más el término de moléculas.
Y las moléculas también, según su estructura, pueden ser inorgánicas o orgánicas. Las inorgánicas son los que no tienen enlace carbono-carbono. Las orgánicas son las que sí tienen enlace carbono-carbono. Eso es lo que clasificaba Samarco. En las inorgánicas está el agua, el cloruro de sodio, que son las sales minerales, los gases como el oxígeno, el hidrógeno es un gas importante. Y las orgánicas son los glúcidos, lípidos, proteínas y nucleicos. Entonces miren, otras universidades que amplifican un poco más respecto a la molécula. San Marcos, los que van a postular a San Marcos, todo eso debe estar grabado en el cerebro. Todo lo que esté escrito en la parte superior debe estar grabado en la cabeza para el mes de septiembre. Agua, pasemos a la molécula inorgánica. Agua igual a H2O. Ahí está el interrogante porque nos está preguntando si es lo mismo agua que H2O y la respuesta contundente es no. Una cosa es agua y otra cosa es H2O. Lo que necesitamos para que exista vida es agua. No necesitamos molécula de agua. Una molécula de agua, jóvenes, una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por eso dicen que son moléculas binarias. ¿Por qué el agua es binaria? Bi significa que está formado de dos elementos químicos diferentes. ¿Quiénes son? El hidrógeno y el oxígeno. Unidos por el enlace covalente, que es un enlace muy fuerte, que forman un ángulo de 104,5 grados aproximadamente. Esto se llama moléculas de niños. En cambio, agua significa varios de estos, unidos mediante puente de hidrógeno. ¿Y cuál de los dos se encuentra en el cuerpo de los seres vivos? En el cuerpo de los seres vivos se encuentra el agua, no está la molécula. Profesor, pero lo que yo no entiendo es esto. ¿Qué no entiende, saber joven? Pero se supone que este profesor está formado de varios de estos. Sí, está formado. Entonces deberían ser iguales. Sus propiedades físico-químicas son absolutamente diferentes de la molécula de agua que del agua. Entonces, una célula cuando necesita agua para hacer sus funciones, utiliza esto. Pero tú le das eso, la célula no funciona, se la muere. O sea, con esto no podría existir vida en el planeta Marte. Pero con esto sí podría existir vida en el planeta Marte. Con agua y vida, no con la molécula del agua. Sus propiedades físico-químicas son absolutamente diferentes. Y hablando de propiedades, veamos cada una que dice San Marcos, pero tú no la entiendes. Dice, San Marcos dice, primera propiedad del agua. Son biomoléculas polares. Profesor, ¿esto a qué se refiere? Que tiene cargas eléctricas, los hidrógenos están cargados positivamente y el oxígeno está cargado negativamente. Eso significa que es polar. Y, profesor, ¿y eso qué nos sirve? ¿Cómo que qué nos sirve? Gracias a esa polaridad, el agua es el único líquido que puede mojar. Yo con una cubeta viendo a su compañero se va a empapar porque las cargas positivas se van a pegar a sus cargas negativas de él y las cargas negativas se van a pegar a sus cargas positivas. Pero si agarro otro líquido como el mercurio y viendo a su compañero van a ver que el mercurio resbala, no moja, siendo líquido. ¿Por qué no moja si es líquido? Porque no tiene su polaridad. Profesor, pero en biología, ¿qué nos dice si no moja o no moja? ¿Qué importancia tiene el agua? En biología tiene que ver mucho con el ascenso de la savia bruta. La savia bruta sube por unos tubos llamados filemas y dentro hay agua. ¿Cómo el agua puede subir en contra de la gravedad? Gracias a estas cargas se pega a la pared de los tubos para que no puedan resbalar y puedan seguir escalando. Entonces, eso se llama capilaridad. Y cuando se pega se llama adhesión. Al ascenso se llama capilaridad. Entonces, no podría haber capilaridad si no hubiera carga eléctrica. Entonces, las plantas deberían agradecer a las cargas eléctricas del agua, porque gracias a ellas el agua puede subir más de 100 metros de altura, como en el caso de la gimnosfera. Esto viene a ser entonces una función importante del agua, que es polar. Otra cosa, tiene elevado calor del coliseo. Ahí están varios alumnos del semestre que me acaban de hacer retirar. Profesor, ya me aprendí, el agua tiene elevado calor del coliseo. Ya, ¿qué es eso, señor? Explícame. Eso no sé, profesor. Quiere decir que para que el agua, escucha su profesor, aumente su temperatura en un solo grado, en 1 grado centígrado, no, para que aumente, necesita absorber gran cantidad de calor. Aproximadamente 500 kilocalorías necesita 1 gramito de agua para que aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, por eso se dice que el agua tiene elevado calor de vaporización. Por eso dice que nos interesa. Joven, cuando tú haces ejercicio como este señor, tus músculos empiezan a producir calor y el calor se va acumulando en tu cuerpo y tu temperatura de 37 grados empezaría a subir 39, 40, 41, estaría convulsionando y moriría. Pero ¿por qué no te mueres haciendo ejercicio? Porque en ese momento el cuerpo empieza a producir agua, que es el sudor. Ese sudor, para evaporarse,
para evaporarse el líquido gaseoso necesita calor, por eso pones a la candela. ¿Y dónde obtiene calor este sudor para poder evaporarse? Del calor que ha producido tu cuerpo por el trabajo muscular. Y de esa manera no permite el agua, como el agua necesita un montón de calor para evaporarse, se roba todo el calor de tu cuerpo y prácticamente tu temperatura no ha subido después del ejercicio. A mí me gustaría que un día, después que han hecho ejercicio, se tomen la temperatura con un termómetro y tu temperatura te aseguro que sigue exacto en 37 grados centígrados. No ha subido absolutamente nada. Eso es gracias a la elevada calor de vaporización del agua. Eso significa elevado calor de vaporización, que necesita gran cantidad de calor del agua para subir su temperatura en 1 grado nada más. Y eso tiene que ver mucho con los organismos homeotermos, cuya temperatura es constante como nosotros los mamíferos. Gracias a esta propiedad, nosotros mantenemos nuestra temperatura en equilibrio. Esa es otra propiedad interesante que San Marcos te pide investigar y parece que no están investigando. También dice, el agua tiene bajo poder de disociación. Otra pregunta que alguno dice, profesor, ya me aprendí, pero no sé qué es eso. El agua es así, miren, jóvenes, tiene H2O. Dicen que de cada 10 millones de moléculas, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero de cada 10 millones, una de ellas pierde un hidrógeno. Dime, si pierde un hidrógeno, ¿cómo se quedaría esto? OH. Y el otro hidrógeno. A este hidrógeno se llama protón. Y a este se llama oxidrilo. O sea que el agua se ha partido en protón y oxidrilo. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? A mayor cantidad de protones se hace más ácido, el pH baja. A mayor cantidad de oxidrilo se hace más alcalino. O sea que el agua neutra, cuando el pH es neutro, la cantidad de protones y oxidrilos es igual. Si aumentan los protones, ¿qué cosa será? Ácido. Si aumenta el oxidrilo, ¿qué cosa será? Alcalino. Por ejemplo, el pH de la sangre es 7,35, ligeramente alcalino, quiere decir que tiene mayor cantidad de oxidrilo. Si tu sangre sería ácido, morirías instantáneamente. El pH del estómago, por ejemplo, es 2. O sea, ácido alcalino. Ácido sumamente ácido, tiene un montón de protones, porque las células parietales o cínticas de la glándula gástrica del estómago presentan gran cantidad de ácido clorhídrico y eso acidifica el estómago. Eso es normal para el estómago. Entonces, fíjense que el agua tiene bajo poder de disociación. De cada 10 millones, una nada más se fractura, una nada más se rompe. Entonces, por eso que el agua, de alguna manera, es neutro. No tiene ni pH ácido ni pH alcalino. Eso es importante para estudiar pH materiales. Ya, aparte del agua, lo que nos van a preguntar San Marcos es lo siguiente. Todos los alumnos deberían recordar las funciones del agua. Ahí está. San Marcos te obliga a que te aprendas qué funciones cumple el agua en los seres vivos. Primera función, solvente universal. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua puede disolver a cualquier sustancia siempre y cuando esa sustancia sea polar, o sea, tenga carga eléctrica. Profesor, ¿eso quiere decir que el agua no disuelve todo? No, no disuelve todo. Por ejemplo, las grasas son apolares y no los puede disolver. Entonces, ¿por qué le llaman disolvente universal? ¿Sabes por qué le llaman disolvente universal? Porque es la sustancia que más sustancias disuelve. Es la sustancia que más sustancias disuelve. Por eso le llaman universal, pero no quiere decir que disuelva todo. Por ejemplo, yo quiero preparar para un niño que está con diarrea y quiero prepararle su suero casero. Entonces le agarro un litro de agua, agua hervir, y le pongo una cucharadita de sal. La sal es cloruro de sodio. Entonces, como el cloro es negativo y el sodio es positivo, y el agua también tenía carga positiva y negativa, los positivos del agua le van a jalar los negativos de la sal. Y los negativos del agua le van a jalar a los positivos. Y lo va a separar. Mire, el azul con el anaranjado y aquí separó el cloro del sodio. Hemos hecho, ha disuelto el agua de la sal. Entonces el agua es un potente disolvente, pero para que disuelva tiene que actuar sobre moléculas polares, sobre moléculas que tienen carga eléctrica. A esto ya se llama suero. Este suero le damos a los niñitos para que se puedan rehidratar. ¿Qué es lo que aprovecha de este suero el niño? El agua. Se aprovecharía el agua, entonces no le hubiera dado sal, pero le hubiera dado agua nada más y listo, hubiera salvado su vida. No. Lo que tiene que aprovechar el niño no es el agua, lo que tiene que aprovechar son los iones, el cloro y el sodio, los electrolitos. De esto se tiene que preocupar, no del agua. Mucha gente cree que rehidratar no significa tomar agua. No, lo que interesa no es el agua, lo que interesa son las sales minerales. Estas sales son importantes para el metabolismo. Entonces, esto es el disolvente universal. Transporte de sustancias. Jóvenes, ¿cómo el agua puede transportar sustancias? Por ejemplo, en el plasma de la sangre transporta nutrientes, vitaminas, minerales, producto de tus alimentos. Todo eso se transporta en el agua. Función de soporte químico. Esto es un poco complicado y espero que entiendan, por favor. ¿Qué significa que el agua, eso que tiene San Marcos, el agua actúa como soporte químico? Que el agua, jóvenes, facilita todas las reacciones químicas.
Sin agua no puede haber reacciones químicas, pero con una sola palabra, ¿cómo le llamo a las reacciones químicas en las células? Metabol. No puede haber metabolismo sin agua, por favor, puede grabar eso en la cabeza. ¿Alguien me puede recordar un momentito aquí en un resumen la fórmula global de la fotosíntesis? ¿Cómo es? CO2 más agua, H2O. ¿Qué cosa habrá? Glucosa más oxígeno. Dime, CO2 más ¿quién intervino? Agua. Sin agua no puede haber reacción química. En la respiración celular es al revés. La glucosa en presencia de oxígeno se degrada hasta CO2 y agua. O sea, en este caso el agua está en el otro extremo. O sea que el agua puede actuar como sustrato y también puede actuar como producto. Eso significa soporte químico. Profesor, si no hubiera agua, ¿podría haber reacciones químicas? ¿No entiendes que no? Y si no hay reacciones químicas, no existiría vida. Agua es sinónimo de vida. Sin agua no puede haber metabolismo. La principal característica de los seres vivos es el metabolismo. Entonces el agua ahí favorece las reacciones químicas. Regulador térmico. Hace un momento les comenté eso. Les expliqué con sus principios físico-químicos, ¿verdad? Cómo nos regula nuestra temperatura mediante la sudación. Ya sabemos por qué, ya no voy a saber ni citando. Intercambio de gases. Dicen, lo que no entiendes es cómo el agua puede favorecer el intercambio de gases. Cuando una membrana tiene más agua en su superficie, los gases atraviesan más rápido. Si no hay mucha agua, está muy seco, no va a atravesar. A mí me gustaría que hagan un sapito y le pasen la mano por su espalda y te aseguro que la espalda de estos sapos está húmedo. Está húmedo y caliente. ¿Por qué? Porque tienen una película de agua. ¿Por qué tienen película de agua? Para que favorezcan el transporte de gases. ¿Por qué? Porque los animalitos respiran por su piel. Pero anda a agarrar la piel de un cocodrilo. Está seco. ¿Por qué? Porque los cocodrilos no tienen respiración cutánea. En cambio, los anfibios sí tienen respiración cutánea. Ustedes, en sus alveolos pulmonares, tienen gran cantidad de jóvenes de una película de agua llamados sustancias surfactantes. Y eso hace que puedan hacer intercambio de gases llamado hematosis. Si en tus alveolos no hubiera esa película de agua, morirías asfixiado, no podrías realizar el intercambio de gases. Por eso dicen que el agua favorece el intercambio de gases. Excreción es sinónimo de desechos. Hasta el agua puede eliminar desechos, ¿puedes creer? Entonces no era tan extraño cuando alguien dice voy a tomar agua para limpiar mis riñones. ¿Por qué? Porque cuando tú consumes agua, el exceso de agua te va a tus riñones para que lo elimines en la orina. Pero la orina, ¿de qué está formado? De agua. ¿Y qué más tiene? Desechos como la urea, creatinina, amoníaco, ácido úrico, etc. Entonces el agua cumple el función del sector. El sudor es agua. Y en el sudor también elimina desechos de tu cuerpo como la urea. ¿Tú sabías que en el sudor hay urea? Un día me gustaría que prueben un poco de su sudor. Preguntan una botellita en un vaso y se toman con su sudor para que vean que es un poco salado porque tiene cloruro, sodio y también un sabor medio especial por la urea, que es un desecho. Entonces el agua cumple funciones totales. Función mecánica amortiguadora. ¿Qué significa que el agua cumple función mecánica amortiguadora? Que el agua joven se puede proteger contra golpes traumáticos. ¿Cómo el agua, siendo tan blando, profesor, me puede proteger contra golpes traumáticos? Eso es lo que yo no entiendo. Por ejemplo, el líquido sinovial es un líquido que está entre las articulaciones y no permite que los huesos se puedan rozar. Cuando el abuelo pierde este líquido ya se raspa, se inflama, se llama artritis. Pues ahí el agua estaba actuando como un lubricante. En el caso del líquido cefalorraquídeo, que se encuentra entre mi cerebro y los huesos del cráneo, no permite que mi cerebro, cuando yo haga movimiento de la cabeza, tenga contacto con mi cráneo, porque el cerebro, que es una masa blanda, quedaría lesionada por el hueso, que es duro. Porque entre los dos está el líquido cefalorraquídeo que actúa como un amortiguador metálico. Y el líquido cefalorraquídeo es agua. El líquido amniótico, los bebés que están dentro del útero de la mamá, estos bebés están bien protegidos. Cuando su mamá reciba golpe en la barriga, a ellos no les va a afectar porque están cubiertos de líquido amniótico que les protege y amortigua contra estos golpes mecánicos. Entonces, por eso dice que el agua cumple una función mecánica y amortiguadora. Y hay una función que San Marcos no lo considera, pero San Marcos preguntó en su examen de admisión. Y cualquier alumno de los 35.000 que hayan postulado y no ha ingresado este sábado y domingo que pasó podría irse a quejar. Radio programa, señor, mira, han preguntado algo que es de ese libro, y San Marcos te va a decir, yo soy San Marcos, puedo preguntar lo que me guste, este hombre está en mi libro y punto. Y te digo que solamente te voy a preguntar lo que te enseñan en la academia. Entonces el alumno debe ir preparado. ¿Qué función fue esa, profesor? La función de termoaislante. No es lo mismo termoaislante que termorregulador. Es ahí la gran equivocación. Todos marcaron termorregulador. Y la respuesta era termoaislante. Termorregulador es el que mantenía la temperatura constante.
Ahora miren este pez que está en el Polo Norte. En el Polo Norte, profesor, según el tsunami, ¿cuánto está la temperatura en el aire? Menos 10 grados centígrados. Y el agua, profesor, ¿a cuánto se congela? A 0 grados centígrados. Así tenemos este témpano de hielo, que se bloquea. Y abajo en el agua, ¿qué temperatura está, profesor? A 4 grados. ¿Profesor, y este no tiene frío? No, no tiene frío, porque no tenemos que hablar que tiene ya su líquido, que le da protección. Pero ¿qué pasaría si no hubiera este témpano de hielo? Si no hubiera este témpano de hielo, la baja temperatura de menos 10 ingresarían hacia el agua y el agua se congelaría. Los peces quedarían atrapados en el hielo y desaparecería la vida en el mar. No podría existir vida. Y este témpano de hielo hace que esta baja temperatura rebote y no puede ingresar. Está actuando o no está actuando como aislante la temperatura. Esa es la función del agua, pero en estado sólido, es decir, cuando se encuentra como hielo. Eso fue pregunta del examen de admisión de San Marcos. ¿Qué función cumple el agua en estado de hielo? Y todos marcaron termorregulador y la respuesta era termoaislante. Fíjense que se ponen dos claves para que se puedan confundir, porque el alumno no sabe muy bien los detalles. Ahora pasemos a los gases. Estamos estudiando las moléculas inorgánicas, estamos empezando con el agua, luego pasamos a los gases, luego pasamos a las sales minerales. Y son los gases. Los gases más importantes de los seres vivos son el oxígeno y el anhídrido carbónico. Este joven de arriba me hace renegar y dice, profesor, eso todo el mundo sabe, pero yo sé que hay el oxígeno y el anhídrido ya. Le pregunté, ¿tú crees que San Marcos te va a preguntar cuáles son los gases de los seres vivos? ¿A qué parte es oxígeno y anhídrido? Entonces, ¿por qué me van a preguntar? Le van a preguntar para qué sirve el oxígeno. ¿Para qué sirve el profesor? Para respirar. ¿Tú crees que San Marcos te va a preguntar con esa respuesta para respirar? San Marcos te va a preguntar ¿para qué respiras oxígeno? Esa es la pregunta. Y eso vamos a poder responder. ¿Es verdad, profesor? ¿Para qué respiro oxígeno? Para que tus células puedan hacer respiración celular. Sí, pero cuando tus células hacen respiración celular, el oxígeno, ¿qué tiene que hacer ahí? ¿Qué hace el oxígeno en la respiración celular? En la respiración celular se liberan, producto de que la glucosa se degrada, se liberan electrones y se liberan hidrógeno. Y el último aceptor de electrones es el oxígeno. Eso te van a preguntar. ¿Para qué respiras oxígeno? Para que acepte el electrón, o sea, se quede con el electrón. ¿Y ese electrón para qué le va a servir al oxígeno? Para que se una al hidrógeno. Hidrógeno más oxígeno, H2O. ¿Qué cosa se formaría entonces? Se formaría agua. Para eso nosotros respiramos oxígeno, como aceptor final de protones y electrones. Esa tienes que marcar, esa es la respuesta. Entonces el oxígeno es importante en la respiración. Profesor, ¿y el anhídrido carbónico? El anhídrido carbónico es producido por oxidación. Pero el alumno dice, lo que yo no entiendo, profesor, ¿qué es oxidación? En biología, oxidación significa degradación. Entonces, ¿qué voy a degradar para obtener CO2? Compuestos orgánicos. ¿Cómo qué orgánicos? La glucosa. ¿A que nosotros todos los días tus células no consumen glucosa? Esa glucosa lo degradan hasta CO2. Esa es la ecuación de la respiración celular. Pues fíjate aquí. Glucosa, en presencia de oxígeno, ha sido degradado hasta CO2. ¿Ves? Pero también ese CO2 que tú eliminas al aire te va a servir para que las plantas puedan hacer qué cosa. ¿Foto? ¿Para qué las plantas consumen oxígeno? Y hace que para la fotosíntesis. ¿Qué hace la fotosíntesis de CO2? Fase oscura de la fotosíntesis. Se une a la ribulosa para formar a la glucosa. Eso te van a preguntar. No te van a preguntar, señor, cuáles son los gases, los oxígenos, CO2. Tienes que preguntar, tienes que saber su fundamento fisiológico de cada uno de estos gases. Profesor, ya entonces para la fotosíntesis se utilizan las plantas de CO2. ¿Y qué pasa si San Marcos es tan mal hecho y no te hace este tipo de preguntas, sino más bien te dice, el CO2 también se puede producir por combustión de qué sustancia? Yo ya no sé. El CO2 se puede producir por la combustión, por ejemplo, de sustancias que contienen carbono, como el petróleo, los automóviles. El carbón, cuando queman el carbón, ahí se produce CO2. Cuando queman madera, que también tiene carbono, ahí se produce CO2 por combustión completa. Entonces, este CO2 también se puede producir en el aire. Entonces, cuando ya se encuentra en el aire, hay organismos que dicen, nosotros antes respirábamos oxígeno, pero ahora como hay mucho CO2, parece que nos estamos acostumbrando a respirar CO2. Es más, ya me estoy enamorando del CO2. Estos señores han cambiado su metabolismo. Antes eran aeróbicos, ahora utilizan CO2. Pero hay un joven que es muy inteligente, que los está revisando.
¿Qué genio es este joven? Miren, ¿cómo él ha sacado su conclusión? Si estos no utilizan oxígeno, entonces no pueden ser aeróbicos. Y más bien consumen CO2, qué raro, yo me moriría con CO2 porque yo más bien refiero oxígeno, dice él. Entonces si consumen CO2 es porque deben ser, no son animales como ellos, deben ser algo. Los que utilizan CO2 son los que hacen foto, entonces eso deben ser plantitas. Creo que tienen nutrición autótrofa. Claro, ha sacado buena conclusión. Si está consumiendo CO2 para fabricar su alimento, eso solamente lo pueden hacer los autótrofos. Los heterótrofos no podemos utilizar carbono en CO2. ¿Saben de dónde obtenemos carbono los heterótrofos? De las moléculas orgánicas. En cambio, los autótrofos obtienen carbono de las moléculas inorgánicas como el CO2. Entonces, miren, hemos hablado del gas, del oxígeno y del anhídrido, y tenían muchas funciones en biología. Ahora hablemos de la sal. Este es otro que los pobres alumnos desconocen. Dice, profesor, yo he leído sal mineral, pero no le doy importancia. Las sales minerales están disueltas en el citoplasma de las células, pero en forma de iones. ¿Qué es un ion? Es un elemento químico que tiene carga eléctrica. Por ejemplo, calcio más 2 es un ion. Sodio más 2 es un ion. HCO3 con un negativo, ion bicarbonato. Ya, entonces, a los iones también le llaman sales minerales disueltas. Pero lo que yo me pregunto es, ¿para qué necesitan los seres sales minerales? Sus principales funciones son, sirven para la contracción muscular. No puede haber contracción de mi músculo que no tenga una sal mineral. ¿Alguien me puede decir en esta aula del semestral que me traiga buenas noticias y me diga cuál es la sal mineral importante para la contracción muscular? Calcio, ¿ves? Profesor, pero el calcio no es un elemento químico, pero aquí estamos hablando como ion, calcio más 2. Y los iones son sales. Muy bien, calcio. Ahí en experimento uno salvó el honor. Conducción del impulso. Un momentito. Se necesitan sales minerales para que las neuronas puedan conducir impulso nervioso. Eso es la radioelectricidad. ¿Sí me puede decir cómo se denomina ese ion importantísimo para que se genere el impulso nervioso? Muy bien. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Si esta es la membrana de una neurona, este es el exterior de la neurona, y este es el interior de la neurona, el citoplasma. Para que se pueda generar el impulso nervioso, si bien es cierto que necesita yodo, pero el yodo tiene que ingresar a la neurona, no sale. Profesor, en la generación del impulso nervioso, ¿el sodio ingresa o sale? ¡Ingresa! Cuando ingresa el sodio, ahí se genera el impulso nervioso. Y para que no cambien las cargas, se expulsa potasio. O sea, ingresa, dije sodio, ¿verdad? No estoy diciendo que sale. Ingresa sodio y sale el potasio. Pero como no eran así cruzados, la neurona, una vez que ya fabricó su impulso, para volver a su estado natural, hace lo contrario otra vez. Y a eso se llama la bomba de sodio y potasio, que es lo que estás viendo aquí. ¿Te das cuenta? Esa es la bomba de sodio y potasio. Eso no era para generar el impulso era al revés. El impulso es cuando el sodio ingresa y sale el potasio. Entonces la bomba es para regenerar lo que tú habías perdido el impulso. Entonces ahí las sales minerales son importantes en el impulso nervioso. Ustedes se van a dar cuenta que las personas que pierden muchos iones de sodio por deshidratación severa, van a ver que empiezan a convulsionar. O sea, ¿por qué convulsionan? Porque el sistema nervioso, sus neuronas ya no funcionan bien, pues no, los músculos ya no quedan controlados. Hay mucha gente que convulsiona por pérdida de iones. Entonces, porque los iones son importantes para la generación del impulso nervioso. Estos iones también son importantes para la contracción de los músculos cardíacos. Los músculos trabajan con potasio. Hay muchos asesinos que han estudiado bastante biología antes de asesinar a sus familiares, que agarran una ampolla nada más de calio y le inyectan en el pecho y nadie sabe por qué se ha muerto esa persona. El potasio neutraliza la contracción de musculares. El potasio es importante para la contracción. O sea que el señor se murió de un infarto. Cuando le la autopsia me dijo así, no, ha muerto de manera natural, de un infarto. No ha muerto, le han inyectado calio, pero nunca se van a enterar. Entonces, estos elementos químicos jóvenes son importantes, las sales minerales son importantes para el cuerpo. Y esto que tampoco entienden,
Las sales minerales contribuyen al aumento del equilibrio osmótico. Profesor, eso es lo que me da el poder. Toda la vida escuchó osmótico y hasta ahora no sé qué. Cada vez que escuche la palabra osmótico, cámbialo por la palabra agua y punto. Osmosis está relacionado con el agua. Entonces, las sales minerales regulan el equilibrio de ¿qué? De agua en el cuerpo. ¿Qué pasaría si yo te empiezo a quitar tus sales minerales de tu cuerpo? Automáticamente perderías agua y morirías deshidratado. Entonces, ¿quieres que tu cuerpo tenga un montón de agua para que no te deshidrates? Entonces toma sales minerales. Las sales minerales que consumes, esa va a atrapar al agua en tu cuerpo. Y las sales minerales que lo pierdes en el sudor, en la orina, ahí va a robarte el agua de tu cuerpo. Entonces las sales minerales regulan el volumen de agua corporal en los seres vivos. Pero las sales, por favor, te estoy explicando la fisiología. Otra función de las sales minerales regulan el equilibrio ácido-básico. A ver, ¿eso en castellano qué significa? Que las sales minerales no permiten que cambie el pH a ácido o alcalino. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Cómo se llaman las sustancias que evitan que el pH esté cambiando en tu cuerpo? Porque si no te vas a enfermar o morirías. Se llaman los tampones o buffers. Un tampón es toda sustancia que evita los cambios bruscos de pH. Y dicen que las sales minerales pueden actuar como tampones. Profesor, ¿me puede dar una sal mineral? Sí, te voy a dar la sal mineral más importante que actúa como tampón en tu sangre, que ha sido pregunta repetida en eventos de San Marcos. El ion bicarbonato. El ion bicarbonato, jóvenes, es una sal mineral y es el que hace que tu sangre no se acidifique. ¿Tú sabías que tu sangre tiene un pH de 7,35? Más de 7 es ácido o alcalino. Más de 7 alcalino, menos de 7 ácido. Si la sangre tiene 7,35 es ácido o alcalino. Porque si tu sangre existiera ácido ya morirías. Pero tú puedes acidificar tu sangre consumiendo comidas ácidas, como por ejemplo, tomas 2 vasos de cerveza, ácido, más un plato de ceviche al día siguiente, ácido, más 2 vasos de jugo de naranja, ácido. ¿Y por qué no me muero, profesor? Si he comido la vez pasada ceviche y me he emborrachado. ¿Y por qué no te has muerto? Porque en tu sangre estaba el ion bicarbonato que no permitió que el pH de la sangre vaya. Actuó como tampón. Entonces fíjense lo importante de las sales minerales, evitan los cambios bruscos de pH en la sangre. Eso es importante respecto a la sal. Y por último ya, las sales minerales pueden encontrarse en estado sólido. Profesor, ¿y eso en qué estado estaba? En iones, muy joven. Ion quiere decir disuelto. En estado sólido no se pueden disolver. Y cuando están en estado sólido, las sales forman estructuras duras. Por ejemplo, los huesos. Tu hueso está formado de hidroxiapatita, que es una sal. Las conchuelas, la concha de los moluscos. En el caso de los caracoles, la concha está formada de carbonato de calcio. Esos son sales minerales. Esto es lo que te pide San Marcos estudiar. Pero lo que te piden las otras universidades te dicen, señor, yo no me conformo como San Marcos, porque las sales minerales pueden ser insolubles y solubles. Las insolubles ya dijimos que están formando los huesos, las conchas calcáreas. Las solubles están en forma de iones. Pero todos ellos sirven para mantener el equilibrio corporal. ¿Y cómo se llama el equilibrio interno? Homeostasis. Entonces, aquí estamos agregando una palabra interesante que es homeostasis, que es garantizado gracias a las sales minerales. Principios inmediatos orgánicos. Aquí viene ya el estudio de las moléculas orgánicas. ¿Cómo terminamos con las inorgánicas? Las orgánicas eran los glúcidos, lípidos, proteínas, hidrogenos, hormonas y vitaminas. Primero, vamos a definir qué es una molécula orgánica. Las moléculas orgánicas están formadas de otras moléculas llamadas monómeros. A ver, eso es lo que viene diciendo el profesor. Miren, toda esta cadena es una molécula orgánica. Y cada bolita es su unidad. Ese es el monómero. Son las unidades básicas de esta molécula. Ahora, ¿quiénes son las principales moléculas orgánicas en los seres vivos? San Marcos se pide 4. Glúcidos, lípidos, proteínas, endonutrientes. A ver, imagínate que todo esto es un glúcido. Todo esto es el glúcido. La bolita blanca, ¿cómo se llamaría? Monosacario, pues, unidad. Imagínate que todo esto es un lípido. ¿Cómo se llamaría la bolita blanca? Ácido graso. Si todo esto sería la proteína, ¿cada bolita cómo se llama? Y los ácidos nucleicos de qué está formado. Esos son sus monómeros, sus unidades básicas, los ladrillos. Con estos ladrillos puedes construir a los glúcidos, a los lípidos, a la proteína. Pero los monómeros cambian, pueden ser los monosacáridos. Por ejemplo, estos son los monosacáridos. La unión de monos forma ya el polisacárido llamado almidón.
Estos son aminoácidos. Metionina, valine, isoleucina, etcétera, etcétera. Y la unión forma ya la proteína. Estos son los monómeros, ácidos grasos. La unión de ácido graso ya forma los lípidos. Entonces miren cómo estas moléculas orgánicas están formadas por unidades básicas. A estos generalmente le llaman polímeros. Los poli están formados de varias unidades, polímeros. Pero otras universidades te dicen, señor, no seas conformista. Hay dos tipos de polímeros. Los polímeros homogéneos y los polímeros heterogéneos. ¿Quién es el que está percatado por qué se llaman así? Porque los polímeros homogéneos están formados de una misma unidad. Por ejemplo, este glucosa, todo es el almidón. El almidón es un polímero homogéneo. Pero aquí no, este polímero es heterogéneo. ¿Por qué? Porque está formado de N-acetilglucosamina, N-acetilmuránico. N-acetilglucosamina, N-acetilmuránico. N-acetilglucosamina, y todo esto es el peptidoglucano mureína que se encuentra en la pared central de la bacteria. Ya esto sería un heteropolímero porque está formado de unidades diferentes. En cambio aquí tienen la misma unidad. O sea, hay dos tipos de polímeros, los homopolímeros y los heteropolímeros que piden otras universidades. No te conformes con tan mal. Profesor, hablemos de los glúcidos llamados también azúcares o carbohidratos. ¿Ya? Glúcidos. Son biomoléculas más importantes en la naturaleza. Bueno, no es tan agradable estudiar. Son biomoléculas ternarias. ¿Qué significa? Que están formados de estos elementos químicos. ¿Cuáles son los elementos químicos? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Sus unidades monoméricas, ¿cómo se llaman? Monosacáridos. ¿Y su enlace químico cómo se llama? Eso que está subrayado con resaltador se supone que debes grabar en la cabeza. Si está con monosacáridos y su enlace glucosídico, las unidades son los monos. La cadena de monos forma el glúcido. Y el enlace químico se llama enlace glucosídico. Si tiene dos monitos se llamaría disacárido. Y si tiene varios monos se llamaría polisacárido. Pero los polisacáridos pueden ser de dos tipos. Los polisacáridos homogéneos y los polisacáridos heterogéneos. Los homogéneos están formados del mismo monómero. Ejemplo, el almidón y el glucógeno están formados de pura glucosa. En cambio, estos, como el peptidoglucano, está formado de dos monómeros diferentes. El ácido uránico y el pentoico también. Ahí tenemos dos tipos de polímeros. Profesor, pero el almidón y el glucógeno es un glúcido, sí. Y el peptidoglucano también es glúcido, por supuesto, es un carbohidrato, es un azúcar. Entonces, eso es la definición de glúcido. No creo que San Marcos te pregunte la definición. Lo que te va a preguntar San Marcos es la función. ¿Para qué sirven los glúcidos? Las funciones biológicas de los glúcidos son tres: función energética, función estructural, función de reserva. A ver, ¿qué significa que los glúcidos cumplen función energética? Significa, jóvenes, que los glúcidos sirven como materia prima a tus células para que las células puedan tener energía. Y con esa energía las células puedan hacer su trabajo. En otras palabras, los glúcidos son la principal fuente. ¿Quién es la principal reserva energética? Los lípidos. ¿Quién es la principal fuente? Los glúcidos. Una cosa es fuente y otra cosa es reserva. Una cosa es la principal fuente y otra cosa es la principal reserva. Reserva significa que lo vas a utilizar a largo plazo. En cambio, la fuente quiere decir que lo tienes que utilizar, pero ya, de inmediato, que necesitas energía. Y para eso están los glúcidos. 1 gramo de glúcido puede dar cerca de 4.000 calorías a la célula. O sea, cada gramo de glúcido que utiliza la célula produce 4.000 calorías. Todas las células utilizan como combustible energético a la glucosa. Eso ya preguntó San Marcos. ¿Cuál es el azúcar idóneo como combustible energético de todas las células en la naturaleza? La respuesta es la glucosa. Pero hay una célula que se revela y que dice: yo no uso glucosa como fuente de energía, sino fructuosa. Y me llamo espermatozoide. El espermatozoide no utiliza glucosa como fuente de energía, sino más bien utiliza a la fructosa, que dicho sea de paso es el azúcar más dulce del planeta. Ya, entonces, como los glúcidos dan energía, por eso cumplen función energética. Función estructural.
¿Qué significa que los glúcidos cumplen función estructural? Que lo podemos encontrar formando parte del cuerpo de los seres vivos. Por ejemplo, en las células vegetales tienen pared celular, y la pared celular de las vegetales está formada de un glúcido llamado celulosa. Ahí está formando la función estructural. En el caso de los hongos también tienen pared celular, y en su pared celular encontramos otro glúcido llamado quitina. Los insectos tienen un esqueleto externo, se llama exoesqueleto, y ese exoesqueleto también está formado de un glúcido llamado quitina. En otras palabras, los glúcidos ahí estarían cumpliendo función estructural porque forman parte del cuerpo de los seres vivos. ¿Y qué significa que los glúcidos cumplen función de reserva? Hay azúcares que se almacenan como reserva alimenticia. Las plantas almacenan su alimento en forma de almidón, mientras que los animales almacenamos nuestra reserva alimenticia en forma de glucógeno. El almidón tiene forma helicoidal, como puedes observar aquí, y el glucógeno tiene forma ramificada. Pero ambos son unidades de glucosa. Las bolitas rojas vienen a ser glucosa. ¿Dónde almacenas tu glucógeno? En tu hígado. Aparte de tu hígado, ¿dónde almacenas? En tus músculos. Entonces, cuando no has tomado desayuno, en estos momentos deberías estar desmayado y tiradote sobre la carpeta. ¿Pero por qué no estoy desmayado, profesor? Porque estás utilizando la reserva alimenticia de tu hígado, que es el glucógeno. Entonces, cada vez que hagan ustedes su huelga de hambre, no se mueren al día siguiente, porque están utilizando su almidón animal. Al glucógeno le llaman almidón animal. Este glucógeno en el hígado tenga una cantidad de 75 gramos. Esos 75 gramos te puede servir para 12 horas de ayuno, sin probar ni un gramito de alimento. Pero una vez que te acaba el hígado, puedes utilizar lo de los músculos y te dura más días. Porque el músculo tiene mayor reserva de glucógeno respecto al hígado. Así que no vayas a pensar que el hígado es el principal reservorio de glucógeno, como todos los libros tratan de afirmar. Estas son las tres funciones de los glúcidos: función energética, función estructural, función de reserva. ¿Qué más te van a pedir, San Marcos? Clasificación. Esto es la clasificación, profesor. ¿En cuántos grupos se clasifica? En tres: los monosacarios, los oligosacarios y los polisacarios. Ahí está la clasificación de los glúcidos: mono, poli y... A ver, quiero hablarles primero de los monos. Aquí, por favor, te pediría que intervengas a las preguntas que hace el profesor para darme cuenta cómo está esta ahora respecto a lo demás. Los monosacarios son los azúcares más simples. ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué le llaman simples? No digo, porque simple es que ya no se puede degradar más ya. Esto es hasta la mínima unidad. Tienen de 3 a 7 carbonos. Un momentito. Si los glúcidos son moléculas orgánicas, de hecho que tienen que estar formados de carbonos o no. Ya, pero los monos mínimo tienen 3 carbonos, máximo 7. O sea, no vas a encontrar un monosacárido con 8 carbonos, 9 carbonos de mínimo. ¿Cómo se llama el glúcido que tiene 3 carbonos? Triosa. Y a los que tienen 4, tetrosa. Y a los que tienen 5, ¿cómo le llamarán? Y a los que tienen 6, joven. Cuando se hablan de pentosas y hexosas, y me dice, profesor, he escuchado pentosa, me suena. No te va a sonar, la pentosa es un monosacárido. No era que me suena. Profesor, sí, ya sé que es un mono, pero ¿por qué le llaman pentosa? Porque señor tiene 5 carbonos. Ya sé que tiene 5 carbonos, profesor. Lo que quiero es que usted me diga qué ejemplos de pentosa tengo. La ribulosa. A eso quería llegar, profesor. ¿Qué es la ribulosa? Estoy diciendo que la ribulosa es un azúcar de 5 carbonos, ¿me entiendes? Profesor, ¿pero para qué sirve? Interviene en el ciclo de Calvin, en la fase oscura. Esta ribulosa de 5 carbonos, que aquí te lo presento, 1, 2, 3, 4, 5, se une con el CO2 que tiene un carbono. ¿5 más 1? Se forma la glucosa. Bueno, esta ribulosa era importante en el proceso fotosíntesis y es una pentosa. Profesor, ¿y la ribosa? Yo me confundo con ribulosa. No te confundas con el griego. Y de ribosa, es de ribulosa. ¿Y qué es la ribosa? La ribosa es un azúcar también de 5 carbonos. Pero este azúcar nada tiene que ver con la fotosíntesis. Está formando parte del ácido nucleico llamado ARN. El azúcar del ARN se llama ribosa. He ahí la diferencia entre ribosa y ribulosa. Profesor, ¿y la desoxirribosa también es una pentosa? O sea, tiene 5 carbonos, sí. Pero lo encontramos en el ADN, es su azúcar del ADN, la ribulosa.
Esos son las principales pentosas que San Marcos te obliga a estudiar para el examen de septiembre. Pero no vaya a ser que San Marcos también te pregunte y te diga, señor, dígame las pentosas. Y tú buscas la glucosa, pero en la alternativa no hay glucosa, y no está la dextrosa, que es sinónimo. Entonces tú dices, qué mala suerte, solamente me había aprendido un nombre, y ahora me ingresé por no aprender el otro sinónimo. ¿La glucosa qué es? ¿La fuente de energía de quién? Todas las células utilizan glucosa como fuente de energía. A la glucosa uno le llama también el azúcar de la sangre porque todos nosotros en nuestra sangre tenemos azúcar de manera normal. Nosotros, yo no soy diabético. A ti no seas diabético, todos tienen azúcar. Una cantidad de 220 miligramos por cada mililitro de sangre. Si sobrepasan los valores se llama diabetes. Entonces todos tenemos glucosa en la sangre. La fructosa es el azúcar más dulce del planeta, pero te van a preguntar con el nombre de lebulosa. Profesor, era lo mismo, sí, era lo mismo, pero son sinopurro ácido. Esta lebulosa es el azúcar más dulce que se encuentra en las frutas dulces como la remolacha, y si no conocen la remolacha, no sé si conocen la caña de azúcar, y ahí encontramos la fructosa. Pero la fructosa era la fuente de energía de qué célula? De los cereales. La galactosa se encuentra en los productos lácteos como la leche, el queso, la mantequilla y el yogur, y también es una exosa porque ¿cuántos carbonos tiene? 6. Mira cómo es una ribosa. ¿Qué es la ribosa? Me suena. ¡Júrate que era ribosa! ¿De quién es? ¿De quién es? AR. Ese es el carbono 1, carbono 2. En el carbono 2, ¿qué cosa tiene? OH. Ahora, ¿qué pasa si esta ribosa le arranco el oxígeno? O sea, a la ribosa lo voy a desoxigenar. Se llamaría desoxirribosa. ¿Y esto te suena desoxirribosa? De la de cuenta. Solamente está la diferencia en el carbono 2, que ha perdido un oxígeno la ribosa y se ha transformado en desoxirribosa. Ahora, la glucosa es así. Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Por eso es esto. Y esta es la glucosa, y esta es la galactosa. ¿Quién es este alumno hábil que me dice en qué se diferencian los dos? Dime el número de carbono. Todos se van a distraer seguro con el hidrógeno, y te voy adelantando, nada tiene que ver el hidrógeno. Muy bien, muy bien. En el carbono número 1, 2, 3, 4. Así que pasa, el OH está hacia abajo, y aquí el OH está hacia arriba. Esa es la diferencia entre la glucosa. Todo lo demás es igual. Profesor, no es igual, porque mira, aquí tiene OH abajo, y aquí hidrógeno, y aquí no hay. Aquí también hay, yo no lo puse para no molestar. Todos tienen. La diferencia está en la posición de los OH, los oxidrilos. Es en el carbono 2. Ahora, esta glucosa se llama alfa-glucosa, pero hay otra glucosa que se llama beta-glucosa. ¿Saben en qué se diferencia? En el carbono 1. El alfa-glucosa, el OH está hacia abajo, y el beta hacia arriba, el OH. Ya, entonces hay dos tipos de glucosa. Si la glucosa y la galactosa tienen 6 carbonos, mira su forma. En cambio, la fructosa tiene esta forma. ¿Tendría 6 carbonos o 5? ¿Cuántos carbonos tiene? ¡La fructosa! ¡La fructosa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si son exosas, ¿cómo va a tener 5? Lo que pasa es que tiene la forma furanosa y las otras tienen la forma piranosa, que es como un hexágono. Esas son las formas de los anillos heterocíclicos. Estos son los principales monosacáridos. La unión de monos forma a los disacáridos. Y cuando hablamos de disacáridos, los principales son la lactosa, sacarosa, maltosa. No sé si habrá un alumno hábil aquí y que se ha percatado que esto es una glucosa y esto es una lactosa. Fructosa. La sacarosa está formada de glucosa más fructosa. Enlace beta 1,2. Pero aquí tenemos a galactosa. Glucosa más galactosa. Enlace beta 1,4. ¿Por qué 1,4? Porque el carbono 1 se une con el carbono 4. En cambio aquí 1,2. El carbono 1 se une con el carbono 2 del otro monosacárido.
La maltosa está formada de 2 glucosas, alfa 1,4. Mira, ¿por qué este es alfa? Porque el OH está hacia abajo, en los otros el OH estaba hacia arriba, entonces era beta. Ya, entonces aquí es alfa 1,4. La sacarosa es el azúcar que endulza su desayuno. Y la maltosa se encuentra en la malta. Y la lactosa se encuentra en la leche. Profesor, cuando yo tomo leche me tomo todo. Sí. ¿Y qué pasa en mi estómago? Este enlace se rompe, el enlace glucósido, con tus enzimas lactasa. Y cuando lo rompe, ¿qué pasa? Esto lo absorbes, y todo es felicidad. Pero si tú no tienes la enzima, no lo rompes, y eso te causa daño, se llama intolerancia a la lactosa. Se puede dar náuseas, vómitos, diarrea. De diferentes maneras se manifiesta la intolerancia a la lactosa los pacientes que tienen deficiencia de lactasa, ¿verdad? No en todos tiene que ser lo mismo. Entonces, los polisacáridos ya son los que están formados de 3 a 10, perdón, más de 10. Y los oligosacáridos de 3 a 10. Oligofón. A ver, los oligosacáridos pueden ser de 3. Ejemplo, tenemos a los disacáridos. Un momentito. ¿Te suena la palabra disacárido? Sí. Un disacárido, ¿de cuántas unidades, de cuántas bolitas amarillas estaba formado? De 2. Entonces, monosacárido es de 1. Más de 1 ya se llama oligosacárido. Por ejemplo, los disacáridos son tipos de oligosacáridos. ¿Hasta cuándo se llama oligo? Hasta 10. Si 2 se llama disacárido, de 3, ¿cómo se llama? De 4, tetra, de 5, beta. ¿Verdadero o falso? La glucosa es un hexasacárido. Hexasacárido. Una cosa es hexosa y otra cosa es hexasacárido, pues. Hexosa se refiere al número de carbonos. En cambio, hexasacárido al número de unidades, 6 unidades. Entonces, ¿cómo la glucosa va a ser una hexasacárido? Es una hexosa, porque es una sola bolita, es un monosacárido, nada más con 6 carbonos. En cambio, hexasacárido quiere decir 6 unidades de monómero. No vayas a confundir, por favor, hexosa o pentosa con sacáridos. Ya, los polisacáridos están formados de más de 10 unidades. Tenemos al almidón, glucógeno, celulosa, etc. El almidón es la reserva de las plantas en su alimento. Miren qué forma tiene el almidón. El glucógeno es la reserva de los animales. Mira la forma que tiene el glucógeno ramificado. Los honguitos, ¿por qué marginan a los hongos? Los honguitos también tienen su reserva alimenticia como glucógeno. Tú no eres el único que guarda como glucógeno. El honguito también. La celulosa se encuentra en la pared celular de las plantas. Miren esta pared celular. Este verde está formado de celulosa. ¿Ustedes saben que la celulosa tiene forma de escalera? Cada amarillo, ¿qué cosa sería? La glucosa. Pero ambas escaleras están unidas por este enlace rojo llamado enlace puente de hidrógeno, para que no se separen los dos brazos. Y ahí entonces la celulosa es un polisacárido. La quitina, ¿dónde lo encontramos? En la pared celular de los hongos. Mira, una cosa es la reserva de los hongos, no me vayas a marcar quitina. La reserva de los hongos tiene glucógeno. Y la pared celular de los hongos, quitina. El esqueleto externo de los insectos también es quitina. Miren este insecto, ¿no observas algo que brilla en su cuerpo? Es de la quitina, pues. Esta parte que brilla es lo que le da la posición, es como su hueso, su sostén. Ellos tienen huesos externos, no están hechos de huesos, se llama esqueleto. En cambio el de ustedes está por dentro. Ese esqueleto es la quitina. Pero la quitina, como es polisacárido, está formado de varias unidades. Estas unidades ya no se llaman, cada amarillo, ¿cómo se llama? Glucosa se llama cada uno. Un glucógeno es un conjunto de glucosa. Una celulosa es un conjunto de glucosa. Un almidón es un conjunto de glucosa. Pero la quitina no es un conjunto de glucosa. Esto se llama N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina.
N-acetilglucosamina. El conjunto de N-acetilglucosamina forma la quitina. Entonces, esta quitina ya es mucho más complicado que lo demás. A ver, ahí están las clasificaciones de los glúcidos. Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ahí está el terror del alumno, lípidos o grasas. Profesor, es lo mismo lípido que... No es lo mismo, pues no es lo mismo lípido que grasa. La grasa es un tipo de lípido. A ver, la grasa es un tipo de lípido. ¿Qué son los lípidos, profesor? Los lípidos son biomoléculas heterogéneas. Tú lo vas a leer, pero no entiendes nada de lo que te quiero decir. Imagínate que todos nosotros somos lípidos jóvenes. Entonces, pues, como somos lípidos, pertenecemos a la misma familia. Pero cuando nos miramos la cara, ¿sabes qué nos damos cuenta? Que resulta que yo tengo 2 ojos y tú tienes 5 ojos. Tú tienes 2 brazos y el otro tiene 5 brazos. Tú tienes 2 piernas y el otro tiene 8 piernas. Entonces, oye, pues no nos parecemos físicamente, pero hacemos lo mismo. Por hacer lo mismo nada más, todos estos han sido agrupados en su grupo de lípidos. Por eso que te vas a dar cuenta, la clasificación es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque todos ellos hacen la misma función, pero en su aspecto físico no se parecen en nada. Los lípidos son moléculas heterogéneas, hidrófobos, porque odian al agua, no se quieren mezclar, no se pueden disolver en agua, pero sí se disuelven en otras sustancias apolares, o sea, sin carga como ellos. Ejemplo, la acetona, ejemplo, el éter, ejemplo, el benceno, ejemplo, el cloroformo. En ellos tú puedes disolver el líquido. Cuando algo se te ha manchado con grasa y no sale porque el detergente no va a ganar, entonces te pongas nada más acetona y con eso lo limpias tu terno y tu vestido y ya desaparece la grasa, porque no puedes disolver. Pero los lípidos son biomoléculas ternarias porque tienen 3 elementos. ¿Quiénes son? Carbono, hidrógeno y... ¿Alguien me puede decir cuál es el elemento químico más escaso en los lípidos? Por culpa del oxígeno, el agua no se disuelve, el líquido no se disuelve en agua. Si los lípidos tuvieran mayor cantidad de oxígeno, se podrían disolver. Los lípidos tienen 2 componentes importantes. ¿Qué tiene un lípido? Alcohol. ¿Y qué más? Mira, el alcohol más conocido se llama glicerol. Y ese es el ácido graso, cadena de carbono. A ver, déjenme preguntarle. Glicerol, ¿sí? ¿Eres un lípido? ¡No! Ácido graso, ¿eres un lípido? ¡No! ¿No son lípidos? ¡No! Y cuando ambos se unen, todo. ¿Eres un lípido? ¡Sí! ¿Ves? Para que se pueda unir el ácido graso con este alcohol, lo hace mediante el enlace éster. El enlace químico de los lípidos, ¿cómo se llama? Enlace éster. Como ese alcohol no se une con una cola, porque si tuviera una cola se llama monoglicérido. Si tiene 2 colas, sí, glicérido. Y si tiene 3 colas, ¿cómo se llama? Triglicérido. El triglicérido es la grasa, el lípido más abundante y más importante del planeta Tierra. Los triglicéridos. Este triglicérido está formado de un alcohol y de ácidos grasos. ¿Pero qué son los ácidos grasos? Son cadenas de carbonos. ¿Y cuántos carbonos puede tener un ácido graso? Eso varía, jóvenes. Puede ser 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Profesor, me he dado cuenta que usted está pronunciando números pares nada más. Porque un ácido graso nunca puede tener carbonos impares. Todos siempre son pares. Entonces, si los enlaces químicos entre los carbonos son enlaces simples, a eso se llama ácido graso saturado. Pero si en los enlaces entre carbonos hay enlaces dobles, a eso se llama ácido graso insaturado. Profesor, ¿qué me conviene comer? ¿Los ácidos grasos saturados o los ácidos grasos insaturados? Te aconsejo que consumas ácidos grasos insaturados, porque los saturados son perjudiciales para la salud. ¿Dónde encuentro ácidos grasos saturados, profesor? En la grasa de los animales, y se llama sebo manteca. Entonces, cuando alguien come chicharrón, pollo a la brasa, hamburguesa, está consumiendo ácidos grasos saturados. Y lo primero que va a hacer es causarle estrías, causarle obesidad, y más tarde se va a taponar sus arterias de grasa, llamada aterosclerosis.
lo cual va a tener como consecuencia los infartos cardíacos. Pero más bien yo te aconsejo que consumas ácidos grasos insaturados, porque los insaturados son buenos más bien para la salud. Se encuentran en las plantas y no se llaman cebos o manteca, porque no son sólidos, son líquidos, se llaman aceites. Entonces, estos ácidos grasos insaturados tenemos, por ejemplo, al DHA, más conocido en el ambiente artístico como el omega 3, o al ADA, más conocido en el ambiente artístico como el omega 6. El omega 3 y omega 6, lo ponen a veces el DHA en la leche para bebés, esos son ácidos grasos insaturados. Y esos ácidos grasos insaturados no solamente no te causan daño, sino más bien te traen beneficios, porque en la etapa de desarrollo cerebral estimula el desarrollo de las neuronas del niño, para que sea mucho más hábil, para que sea mucho más inteligente. Todos ustedes han debido consumir cuando eran niños ácidos grasos insaturados. Dicen que los pescados, la parte negra del pescado, tiene omega 3, omega 6, ácidos grasos insaturados. El bacalao, sobre todo, tiene gran cantidad de omega 3. El cuy tiene gran cantidad de ácidos grasos. El tachaín, si nunca han escuchado el tachaín, el tachaín tiene gran cantidad, jóvenes, de DHA y ARA. Es uno de los alimentos que está revolucionando hasta lo de la NASA, dice que están consumiendo ya ahora el tachaín como fuente de DHA y como fuente de ARA. Esos son los ácidos grasos. No te olvides que el ácido graso solamente es una parte del lípido, porque para que se llame lípido, el ácido graso tiene que tener alcohol. Función de los lípidos. Niña, ¿para qué crees que sirven los lípidos en los seres vivos? La función de reserva energética. Ya, mire. Los lípidos también son fuente de energía, pero no son como los glúcidos que lo utilizamos al momento. Los lípidos tú lo almacenas como reserva de energía. Ese es diferente. El otro era fuente. Ese es reserva. Eso quiere decir que lo vas a utilizar, bueno, cuando estás por 8 días ya sin comer nada, ¿eh? 10 días estás perdido en el espacio y nadie te encuentra. Entonces ahí utilizarías los lípidos como fuente de energía. No te olvides que el lípido da más energía que los glúcidos. Los glúcidos daban casi 4.000 calorías de energía y estos dan 9.000 calorías de energía por cada gramo de lípido. Aislante térmico, mal conductor del calor, es bueno para los animales hibernos que viven en el polo norte. No siente frío el osito, porque debajo de su piel tiene espesor de grasa que le protege contra las bajas temperaturas. Protección mecánica. Gracias a los lípidos, los órganos están muy protegidos contra los golpes. Si usted tiene un puñete aquí a la altura de la región lumbar donde está su riñón para destrozar el riñón y hacerlo pure, no lo voy a lesionar porque el riñón tiene 3 centímetros de armadilla de grasa a su alrededor. Entonces la grasa amortigua los golpes. Por eso decimos que cumple función de protección mecánica. Función estructural. Los lípidos jóvenes forman las membranas celulares. Una membrana está formada por una bicapa de lípidos, miren. Estos azulitos con sus colitas son los lípidos. Entonces ahí están formando la membrana. A veces sus colitas se mueven, se llama flexión. A veces se mueven a los costados, intercambian con su amigo, porque se aburrieron de estar en el mismo lugar. Eso se llama difusión. Otros empiezan a dar vueltas alrededor, se llama rotación. Otros se van hasta su amigo del frente, se llama movimiento de flip y flop. Eso quiere decir que los lípidos son un poco traviesos, ¿verdad? Constantemente están que se mueven y se mueven para que la membrana celular sea dinámica y no sea estática. Ese es el principio de la fisiología de la membrana celular, la corte pasiva y reportativa. Esto que te diga San Marcos, pero otras universidades te dicen, señor, no seas conformista. No solamente debes pensar que los lípidos son la reserva energética, nos protegen contra las bajas temperaturas, forman la membrana celular, sino también debes recordar que los lípidos actúan como receptores en membranas, sobre todo receptores de hormonas y de toxinas de bacterias. Pero hay otra función que yo no me explico por qué San Marcos no enseña y sin embargo pregunta en su examen de admisión, la función reguladora. ¿Saben qué significa que los lípidos cumplan función reguladora? Regulador significa función hormonal. ¿Me está diciendo, profesor, usted que hay hormonas que están hechas de lípidos? Sí. Por ejemplo, el estrógeno de las mujeres. Por ejemplo, la testosterona de los machos. Gracias a la testosterona los hombres tienen ese cuerpo de hombre. Eso es un lípido.
Entonces ahí estaría cumpliendo ese lípido la función reguladora. Pero también debemos estudiar nosotros la clasificación. Esto era el dolor de cabeza de todos los alumnos. Nunca en mi vida, profesor, he entendido cómo se clasifica un lípido. Mira, primero tienes que hacer con tus dedos así, porque los lípidos se clasifican en 3 grupos segundos. Primera clasificación, lípido simple. Yo sé que te vas a aprender la palabra lípido simple, pero a mí me interesaría que te aprendas por qué se llaman simples. Niña del fondo, se llaman lípidos simples cuando un lípido solamente tiene lo necesario para hacer alcohol. Pero un lípido. O sea, ¿qué tiene que tener? Ni ácido graso. ¿Ves? Suficiente que tenga los dos que lípidos. Eso es lo mínimo que debe tener un lípido. Ese es un lípido simple. Profesor, ¿y esos lípidos simples quiénes son? Se clasifican en 2 grupos. En los acilgliceroles más conocidos como grasas neutras porque no tienen carga eléctrica, y las ceras. ¿Quiénes son los acilgliceroles que por primera vez se escuchan? Mentira, señor, lo has escuchado con otro nombre. Es la grasa que se encuentra en los animales y es más abundante. Miren a este roedor, le he abierto con un bisturí el pellejo, porque está con trozo de su grasa. Y su grasa está formado de adipocitos, que son células. Y esos adipocitos en su interior tienen una gota de grasa amarilla. Y esta gota de grasa amarilla está formada de triglicéridos. Un triglicérido está formado de un glicerol más 3 ácidos grasos que suben mediante 3 enlaces perdiendo 3 moléculas de agua. Este es el triglicérido. Cuando tú comes este cuy, cuando te comes al pollo a la brasa, al chicharrón, al chanchito, estás comiendo triglicéridos. Estás comiendo triglicéridos. Esos triglicéridos se van a acumular en tu cuerpo. Entonces, no debemos abusar de estas grasas saturadas. Pero ¿para qué le sirve ese triglicérido a este animal? Primero, su grasa le protege contra los golpes, también le protege contra la baja temperatura. Y cuando esté muriéndose de hambre y nadie lo encuentra hace 8 días, él puede utilizar como fuente de energía esta grasa. Miren, esa es la grasa más abundante de los seres vivos. Ya, los triglicéridos son acilgliceroles. Esas son grasas neutras, sin carga eléctrica. Profesor, ¿y qué son las ceras? Las ceras, ten cuidado. Las ceras también tienen alcohol y ácido, pero su alcohol ya no se llama triglicérido, se llama el alcohol milicílico, y no tienen 3 colas, tienen una sola cola, pero no mide hasta aquí, mide hasta aquí, hasta abajo, en su cola es larga. ¿Y dónde encuentro este alcohol, profesor? Perdón, estas ceras. Por ejemplo, nosotros tenemos en las hojas de las plantas el haz y el embel, para que el sol no los pueda secar. El haz tiene una capita, no alcanzan a ver ahí transparente, encima de estos cuadraditos verdes, ahí hay una capita, eso se llama la cutícula. Y la cutícula es una cera, un lípido simple. Evita que en época de calor las hojitas puedan perder agua. Para eso sirve la cutícula. Si la cutícula es una cera, otro ejemplo de cera, profesor, ¿cuál sería? El cerumen que tienes en tu oído. No sé si alguien se metió el dedo a la oreja y sacó una masa. Esa masa es un líquido simple que pertenece al grupo de la cera. En este caso, ese cerumen evita que puedan ingresar partículas externas al oído. También tenemos no está por aquí, la lanolina, que protege la lana de los animalitos. Ustedes también tienen en su pelo lanolina para que no se seque, para que se mantenga brillante su cabello. Necesitas esta grasita que cubra todo el cabello. Cuando se va perdiendo eso, tu cabello se va secando y se observa maltratado con las puntas todas abiertas. Entonces es importante que tenga esta cera. La cera también lo encontramos en el panal de las abejas. ¿Saben qué es la cera de abeja? La cera de abeja es una cera también, es un líquido simple. Y así podríamos mencionar muchas ceras. Todos ellos son lípidos simples. A ver, ¿por qué a los acilgliceroles y a las ceras le llaman lípidos simples a los dos? Porque solamente muy bien tienen alcoholes. En cambio, los lípidos complejos no solamente tienen alcohol y ácidos grasos, también ya tienen ácido fosfórico. ¡Qué mala suerte! A ver. Miren este ácido graso. Hasta ahí tiene ácido graso, dos colitas. Este es el alcohol. Hasta ahí es un lípido simple. Pero mira lo que lo valora. El ácido fosfórico. Y aparte también le dan otro alcohol. Ya todo ya sería un lípido simple. Claro, complejo. Tú eres lípido complejo.